En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, la lluvia literaria mensual que te baña todos los meses, y estamos aquí finalmente al momento que estábamos esperando desde que comenzamos esta dinámica, que no es que nos queramos despedir, pero teníamos preparada esta visita que estábamos esperando, esta dinámica, porque aquí estoy con mi amigo Fede, yo soy José, y hoy les vamos a ofrecer en el último episodio del año de Bibliófilos un paseo bastante especial. Antes voy a presentar a mi gran compañero Fede y luego le vamos a hablar de qué manera vamos a cerrar la primera temporada de Bibliófilos. Hola Fede. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, estamos en el último episodio de Bibliófilos, acá en Group FM, y nos trajimos algo para brindar. Sigue, chin chin. Chin chin. Querido. Llegamos a los 10 episodios. Gonza, 10. ¿Me confirmás eso? Estamos en el número 10. Uh-huh. Cuando arrancamos con esto, habíamos acordado con Gonzalo Zamora, que es el director de Grupo FM, 10 episodios para esta temporada. Pudimos cumplirlos. O sea, Que no es poco. No es poco, porque pudiéramos haber sufrido. Es más, sufrimos algunos reveses en el camino y demás, algunas circunstancias, pero bueno, cumplimos con el objetivo, que eran 10 episodios con contenidos de literatura en este espacio de lectores para lectores, como les Bibliófilos, y ha sido verdaderamente un hermoso camino. Un camino plagado de literatura, de aventuras y de recomendaciones, de muchos amigos que pasaron por acá. Tuvimos entrevistados, tuvimos a la querida Cora King, también tuvimos Debret Viana. Y bueno, pasaron un montón de amigos y de conocidos y de escritores y generadores de contenidos que también participaron por medio a través de videos, gente fuera de Argentina. Tuvimos la posibilidad de dialogar con gente en México, con gente en qué otros países Tuvimos Colombia, tuvimos España. Así que verdaderamente fue una fiesta y un placer enorme sostener este espacio, querido José. Así que hoy vamos a estar hablando, como despedida, como cierre de esto, de una temática que habíamos comenzado tal vez a abordar en diferentes momentos de este podcast, que era, porque siempre viene un poco a colación, siendo un espacio de lectores para lectores, queríamos cerrar con el camino del lector, cómo nos forjamos como lectores, cuáles fueron esas literaturas que nos atravesaron en nuestros primeros años o posteriores años como lectores, en ese proceso de formación, esos libros definitivos, esos libros que de alguna manera nos marcaron, nos condicionaron, nos abrieron las puertas de otros libros, y cuál fue un poco esa experiencia, que seguramente es una experiencia común a todo tipo de lectores, ¿no? Porque arrancamos siempre por algún lado, y esas primeras impresiones, ese primer acercamiento a la literatura, a los libros, dejan marcas y secuelas y amores que nos acompañan en todo nuestro proceso. Y de alguna manera libros novedosos o libros o de autores nuevos dialogan en nuestra memoria con esos primeros autores a los cuales volvemos una y otra vez, porque no queremos
dejar de revisitar estas obras que tanto han simbolizado para nosotros. Estoy seguro de que nuestros oyentes tienen su propia lista, su propio canon personal de autores que se agiganta y se achica y se reperfila y se recondiciona con el paso del tiempo. Nosotros vamos a contar un poco cuáles son estas experiencias que seguramente son diferentes y seguramente también son similares en potencia, pero seguramente son diferentes en los autores que nos han marcado, porque el camino de la lectura es un camino, en principio, en solitario. Arrancamos en solitario y después se forma en comunidad. Y nos volvemos sociales, sí, Nos eso es volvemos- lo lindo que tiene la literatura. Así que vamos a arrancar un poco por ahí. ¿Vos cómo arrancaste esto? ¿Cómo fue tu camino de lector? Principalmente, yo creo que el camino del lector lo que primero tiene de maravilloso, y en esto vas a estar completamente de acuerdo conmigo, es en este desdoblamiento que permite, ¿no? No sé cómo pasará con otras artes o con otras disciplinas, pero yo creo que la literatura lo que primero em, realiza con nosotros es en humanizarte para deshumanizar, ¿no? Porque te volvés lector, te convertís en lector como criatura y automáticamente dejas de ser persona. Primero lector, después persona. Hay una cosa que me gusta sobre el concepto de criatura que decís, ¿no? Cuando pienso en criatura siempre pienso en Frankenstein. Y un poco un lector es un Frankenstein, hecho de retazos de libros, Absolutamente. hecho de retazos de otras historias, que conforman esa criatura que vamos a hacer, ¿no? Que vamos a hacer como lectores, que está hecho de pedazos de libros y de poemas y de influencias, ¿no? Y una de las condiciones, así también como más fuertes de la literatura, por lo menos en los años... Yo después logré, en términos de formación y de maduración, finalmente encontré cómo se llamaba eso que hacía yo en mis primeros años de lector, que es la intertextualidad. Yo en casa mi viejo leía mucho, era un lector no académico mi padre leía mucho, mis primeras lecturas adolescentes eran con los libros que tenía en casa. Eh, yo fui marcado casi como por dos tipos de literatura en esa primera época como lector, no estoy hablando 13, 14 años. Mi viejo era muy fanático de Guy Descartes, autor Amo francés, Guy Descartes. Me encanta La impura y El solitario de Guy Descartes. Genial. maravilloso. Había una que se llamaba La Feria. Son libros que he leído hace muchísimo tiempo, ¿no? La Feria de las Desilusiones, un título así, que eran en una feria, como una feria freak, ¿no? Entonces había una mujer que era solamente torso, una mujer barbada, el hombre obeso, el hombre fuerte, ¿no? Esta cosa de las ferias de freaks de principios del siglo XX, ¿no? Y cada uno de ellos tenía una historia. De ese recuerdo mucho. Y a mi viejo también le gustaba mucho Frederick Forsyth, el autor británico. Recuerdo haber leído y haberme devorado El Chacal, la historia de Carlos, el asesino que quiere matar al presidente francés. En aquel entonces, en una historia que después va a ser llevada a la pantalla con Richard Gere, en una versión más libre, ¿no? Y Bruce Willis, más hollywoodense en el planteo. La historia principal transcurre en Francia. Esas fueron como mis primeras lecturas. Y después tenía un tío que era joven, vivía con nosotros en aquel entonces, se quedaba en casa, mi tío Coco, que él leía Nippur y Magnum, ¿no? Leía estas revistas de historietas argentinas, ancladas fuertemente en el 70, que tuvieron después continuidad durante los 80 y los 90. Y sobre la primera mitad de los 80 leía mucho Nippur, leía mucho Gilgamesh. Entonces yo todavía no podía leer. Y él se acostaba conmigo, nos tirábamos en el sofá y me leía los balloons, ¿no? los globos, para que yo pueda ir decantando estas historias que después al poquito tiempo ya podía leer solo. Y esas como las primeras lecturas, ¿viste? Que es un poco lo que uno agarra y tiene a mano. ¿Cuáles fueron tus primeras? Lo ¿Cómo primero, arrancaste vos? lo primero que yo recuerdo de la lectura es en primer grado
que fue traumatizante, porque nosotros teníamos lengua, por supuesto, de aprender a leer y todo, y a escribir, pero no teníamos literatura. O sea, nadie nos leía. No tenías como... O sea, era aprender a escribir, aprender a leer. ¿No iban a la biblioteca, por ejemplo, del No. cole, de la escuela? Entonces, la directora de la escuela dice, esto no puede ser. Se llama Virginia. Un abrazo de Virginia. Y que la encontré muchos años después. Ah, Ahora te voy ¿volviste a a ver? contar la anécdota. Y ella dijo, todos los viernes yo voy a tomar los últimos 40 minutos, no me acuerdo qué materia, y yo les voy a leer a los chicos un libro que se llama El misterio del gato anaranjado. Y nos leía la narración oral, que El misterio del gato anaranjado es un libro escrito en el año 90 por diferentes escritores de diferentes países, que cada uno escribió un capítulo de ese libro y lo iban continuando. O sea, era una especie de cadáver exquisito Exactamente. con esa modalidad. Yo estaba fascinado con la historia, hasta porque la historia era buenísima, y después ella interrumpió, no sé por qué cuestión, la lectura, ahora no me acuerdo, pero yo nunca me enteré cómo terminaba el libro. Yo tengo 38 años, estuve hasta mis 34 años buscando ese libro. ¿Lo contaste? Primero la encontré a ella, después de muchos años, cuando yo trabajaba en el aeropuerto de Ezeiza, migrando pasaportes, me la encuentro. ¿La recordabas? Por supuesto, y le dije, yo soy su alumno, y usted hizo esto, qué sé yo, y le dije, yo no, es un libro muy viejo, no lo vas a conseguir, no, y lo encontré. ¿Pudiste? Y lo tengo en mi casa y no lo quiero leer. ¿No querés saber cómo termina? Es como, no, pero Está muy bien. En algún momento lo voy a leer. Ese es el primer recuerdo que tengo. En mi casa no había mucha gente que leyera. Mi mamá era profesora del nivel inicial, pero nunca la vi leer. Uh-huh. Y yo lo que hacía, además de leer novelas juveniles e infantiles, que a pesar de acercarme a la lectura, no me transmitían fervor. Ajá. No tenía el fervor del lector todavía. Yo lo que hacía era robarle los libros educativos, los manuales, a mis hermanas y los escribía, los copiaba. Ese es como el primer encuentro que tengo con la lectura, era leer y copiar, hasta que sí, luego llegué al primer libro que yo considero adulto, que ahí sí desperté y dije, yo quiero esto para esta experiencia, toda mi claro, vida. yo quiero esta experiencia que se repita. Sí. Yo no sé si tengo marcado, puede ser que esa primera experiencia, ¿no? En la cual, porque siempre uno va leyendo cositas, ¿viste? Un poquito de cómics, un poquito de... recuerdo veranos enteros leyendo revistas con Doritos a una edad muy temprana porque era fácilmente asimilable y entendía el código. Mi viejo me las compraba a toneladas, eran muy económicas también. Pero un poco llega, me parece, con la llegada de la adolescencia. Ya había devorado ya la biblioteca, que era una biblioteca chica, literalmente chica, los libros en casa no eran tantos y yo los había leído. Y cuando llego a primer año de secundaria, la biblioteca escolar me abrió un mundo de posibilidades. Había un pequeño en aquel, no era muy grande tampoco, habría, no sé, 200 títulos variados de literatura, filosofía, muy variado. En una escuela pública había de todo ahí. Y esta cosa que tiene el primer lector, ¿viste? El primer lector, yo no sé bien una palabra en castellano, sería como valiente. Yo creo que en realidad es otra cosa. Desconoce el miedo, es fearless, ¿no? Me parece más precisa por ahí esa palabra. Desconoce el miedo porque desconoce el contexto. Entonces te animás a cualquier cosa. Absolutamente. Tenés 14 años,
y lees vorazmente. Entonces te agarrás y te cruzás, no sé, así habló Zaratrusta y te lo cruzás en un anaquel. Bueno, Me llevo este. Y lo lees. Y a lo mí, lees. a mí me habían recomendado Stephen King, por supuesto, porque yo tuve una profesora de literatura que, además de ser mi profesora en el secundario, me iba guiando por fuera de la currícula, que ya hablaremos de eso, pero obviamente después que descubrí mi primera lectura reveladora, que ya hablaremos, por supuesto me inscribí en la biblioteca de mi pueblo. Qué importante. Qué importante las bibliotecas Sí, públicas y las bibliotecas absolutamente. escolares. Son templos. Y pasa esto que vos decís. Yo tenía el sector de los libros como más llevados, que uno siempre agarraba de ahí, porque era como el que confías, ¿no?, en el criterio de los otros. Pero después pasa esto que vos decís, el fearless, que decís, bueno, voy a caminar por acá. Y vos tenés, ¿no?, como el sector de, era sectores, algunos de género y otros alfabéticos. Pero ¿qué es lo lindo que pasaba en esa biblioteca? Que generalmente le faltaban las tapas y generalmente le faltaba la hoja donde decía qué libro era. Y así me pasó con Apocalipsis, de Stephen King, que yo leí la versión resumida Claro. de Danza de la Muerte. Yo no me enteré qué libro estaba leyendo. Yo me llevé La Danza de la Muerte sin saber ¿Qué era? qué era. Y leí un librazo. No me acuerdo cómo después me terminé dando cuenta qué era lo que estaba leyendo. Gran porque novela, además. aparte, otra cosa, estábamos en una época donde recién estábamos en dial-up. O sea, no teníamos... Claro, no había manera de acceder a internet como para no buscar el teníamos, rastro. o sea, aparte no teníamos internet en nuestras casas. Y creo que no había llegado todavía el dial-up, porque yo tenía 14. Creo que vino 2 años después Claro. o meses Pre-internet. después. Completa. Era pre-internet. Un poco, y esta cosa y estas experiencias cuando los libros comienzan a... Ese primer lector, ¿viste? Ese primer lector fearless, también lee el prólogo. Porque tampoco sabes muy bien qué es el Claro. prólogo, ¿no? Porque si no hay alguien que de alguna manera te vaya marcando o de alguna manera te vaya explicando, uno se sumerge a explorar sin demasiado criterio. Yo me acuerdo que leía religiosamente, me encantaba leer los prólogos, porque lo que encontraba, primero leía el prólogo, después leía la obra, y si la obra me gustaba, volvía nuevamente al prólogo, porque el prólogo siempre me hablaba de otros libros y de otros autores. Entonces, sobre eso iba construyendo otro camino. Iba construyendo ese camino de la intertextualidad, Sí. de la literatura que habla sobre literatura. ¿No? El otro día veía que lo tuvimos acá colaborando a César Cañete, un booktuber de España, para los que no lo conocen, y él tenía un video sobre el paratexto, ¿no? Él explicaba las bondades del paratexto, que es justamente lo que hablas de los prólogos también. Y para mí todo lo que sea paratexto en la literatura sirve un montón. Es un montón. Todo lo que sea críticos con notas y... Lo importante de las buenas ediciones, claro, de acceder a buenas y ediciones. el primer lector vuelve a lo mismo. Para nosotros todo suma en ese sentido. Y más cuando uno es autodidacta. ¿Entendés? Uno se abre a toda esa cuestión. A mí un poco el sumum de esto, digamos, ¿no? Pues vos leías, y yo recuerdo diferentes autores con los que me iba cruzando, ¿no? Entonces de repente, y además el lector fearless es un lector que lee, que trasciende los géneros, o sea, lee cualquier cosa. Lee terror, lee drama, lee, porque no sabe bien, lee policial, ¿no? Sí. Lee romántico, no hay prejuicios. Todo El es... policial fue mi género debut, de hecho. Con eso arrancaste. Yo fui bastante sistemático en esto. Agarré el anaquel de la biblioteca escolar y empecé de A a Z. Entonces me llevaba a 3 libros. Me llevaba 3, devolvía 3, me volvía a llevar 3. A lo largo de los 5 años de formación que tuve en el secundario, en José Martí, que era una escuela secundaria de nuestra ciudad de Ushuaia, arrasé con el anaquel, ¿no? Y después me pasé a la biblioteca Popular Sarmiento, una biblioteca también de acá, que es la biblioteca principal, y ahí se abrió más el universo. Pero en este camino fui sistemático, ¿no? Entonces en el medio lees a Borges, lees a Cortázar, ¿no? Te cae un Nietzsche ahí dando vuelta, pero también te aparece Platón, te aparece poesía, entonces te llevas Alfonsín Storni, y era... Yo no sé si hay un goce de características estéticas, yo no sé si yo podía deglutir
aquello que estaba leyendo. Yo tenía hambre de palabras, hambre de historias. Entonces, y nada parecía llenarme, porque y era lo mismo comer, en este caso, caviar asado o un pancho, porque el criterio estético del paladar no estaba desarrollado. Estábamos probando absolutamente todo, ¿no? Era un deglutiendo todo esto. Pero hay algo, me parece, que en ese proceso de formación lectora, donde uno come sin ton ni son, ¿no? Que es todo un banquete, una especie de buffet abierto, que inconscientemente, en la medida que vos vas llenando de palabras y de autores, hay una parte de tu cerebro, hay una parte de tu alma lectora que comienza a generar un gusto estético, comienza a seleccionar. No es consciente, no es algo que aparezca en la primera línea de tu cabeza, ¿no? Vos consumís y hay algo atrás que está procesando. ¿No? Tu CPU interno está laburando sin que vos lo sepas. Y ahí se termina de formar la criatura. Claro. Entonces comienza a robar, ¿no? Comienza a robar de a poquito y ya después la criatura ya es selecta. Ya sabe qué quiere comer, qué necesita para terminar de formarse. Tal cual. ¿No? Esta especie de golem de barro que tenemos detrás de la cabeza comienza de alguna manera a... Esto tiene un poco más de sabor. Necesito un poquito más de sal acá, un poquito más de picante, un poquito más de dulce. Esto estuvo bueno, repitamos. ¿Qué hay más acá? ¿Viste? Esto me sonó medio soso. Y lo vas dejando. Y vas... Y finalmente después, por lo menos en mi caso, fue la llegada, como me parece, como tipo de lector definitivo. Y fue como un mapeo. ¿No? El primer mapa. El primer mapa que no era... porque nunca es tu primer... O sea, el primer mapa siempre es ajeno. El primer mapa de este viaje como lector, me parece, siempre es ajeno. Después vos formás tu propio mapa, ¿no? Pero el primer mapa siempre es ajeno. Pero era necesario un mapa. Yo estaba sin mapa. Yo estaba vagabundeando, ¿no? Hasta finalmente encontré un mapa. Y mi primer mapa fue Borges. Porque era un escritor que hablaba de otros escritores todo el tiempo. Era una literatura construida por literatura. Borges no mezquina sus fuentes. Construye desde lo evidente. Y si no es evidente, te lo muestra. Pero aparte, fíjate una cosa, qué diferente es Borges con Foucault. Porque Foucault tiene muchas fuentes y no las cita, alegando que si la gente es tan estudiosa como él, debería adivinarlas. Eso es lo que dice Foucault. De una mezquindad enorme lo de Foucault. Hay una cosa de nada, pero son dos cosas diferentes. Borges era, además de un escritor, me parece, de alguna manera un poco lo que hacemos acá. Todos somos un poquito hijos de Borges, aquellos que nos dedicamos un poco a la divulgación de la literatura. Por meter un poco el tema mundialista, para los que somos literatos y antimundiales... No es mi caso, es el caso de José. Es el caso mío. Yo vi el mundial, me gustó mucho. Yo no lo vi, lo disfruté, no lo seguí todo. Y por eso ganaron. Está muy bien. Lo charlamos a lo largo de esto. José no podía ver el mundial porque por cábala no tenía que verlo. Pero, o sea, para mí, quien ganó la copa fue Borges contra Proust. O sea, eso es lo que... Está muy bien. Para mí fue así. Está muy bien, en símil, ¿no? Entonces, en este caso, yo un poco los que nos dedicamos, o que tenemos la afición, o la compulsión, también, de hablar de literatura todo el tiempo, de recomendar libros, de militar la literatura, somos un poco hijos de esa tradición borgiana. Antes de Borges hubo otros, ¿no? Pero Borges tal vez sea el ejemplo más acabado de la modernidad con respecto a un tipo que construye su literatura hablando de literatura todo el tiempo. Todo el tiempo. En una muestra, todos conocemos la frase, ¿no? Que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído. Está bien, sí, es falsa modestia, posiblemente, digamos, en la boca de Borges, pero implica un posicionamiento político frente al arte. Lo importante del arte
no es tanto la construcción, sino la divulgación, el compartir. Y en un espíritu tan gorila, como lo fue Borges, ¿no? Tan abiertamente antipopular, la actitud frente a la literatura claramente fue de masificación. Hay algo interesante en ese registro, de que políticamente Borges se autopercibía liberal, conservador, antipopular, ¿no? Abiertamente, en términos políticos, pero su rol como divulgador y como potenciador de otras literaturas lo pone en otro término en una lectura política. Fue un divulgador, se dedicó justamente a eso. Escribió libros, prólogos de prólogos, ¿no? Esta idea de construir mi literatura abiertamente. Y yo cuando me crucé con Borges, además de fascinarme, como le pasa a cualquiera, cuando leí ficciones, el Aleph, ¿no? Jardín de los senderos que se bifurcan, el Hacedor, primero fui a consumir todo y después comencé a hacerme un listado de esa biblioteca de Borges, de esos autores de los cuales Borges hablaba. Entonces, claro, después terminé en Stevenson, en Coleridge, fui a leer a Kafka por él, ¿no? Fui a leer a Joyce por él, fui a leer a Conrad por él. Borges me regala El corazón de las tinieblas, me regala Otra vuelta de tuerca, de Stevenson. O sea, la potencialidad que Borges, el juego que abría, parecía infinito. Era una cosa. Terminé en Poe, ¿no? Y en un momento me cruzo con Baudelaire, y con Baudelaire termino en Rimbaud, y descubro los poetas malditos. Y en un momento leo a Shelley, y me quedo con los románticos, y me enamoro de los románticos ingleses. Y después terminás en Goethe, ¿no? Entonces, Borges fue un universo, un mapa de literatura canónica. Pasé años leyendo lo que Borges había diagramado. Y es una base, me generó como una especie de colchón literario de autores, el must read básico y elemental para todo lo que después iba a ser nuevo, todo lo que iba a ser novedoso. Y sin criterio. Una invitación, era una fiesta. Fue un banquete de textos curados por Borges. Esto es literatura. Yo asistí a eso encantado y maravillado. ¿Vos sabés cómo le llamo yo a eso en la literatura? Que creo que Borges es como el gran exponente. Yo a esos libros y a esos autores los llamo árboles. Porque Exactamente. Es eso, es un poco eso. Es un gran árbol, ¿no? Su piedra de botánica diría que es, no sé, una especie de olmo gigantesco. No sé cuál es el árbol que más raíces trae, que más conexiones tiene con otros, pero ciertamente hay un componente de características vitales, de interconexiones, ¿no? Neuronales y de ramificaciones gigantescas que derivan en otras cosas. Yo celebro mucho haber descubierto a Borges casualmente. A Borges yo llegué cruzándomelo por orden alfabético en la biblioteca de mi colegio. O sea, terminé la A, llegué a la B, en un momento Borges. Recuerdo que fue un libro de poemas de él, creo que es el último, Los Conjurados. Leí ese libro y había una profesora de literatura, le dije, estoy leyendo esto. Y me dijo, no sé si estás en edad como para leer Borges, por un nivel de complejidad, me lo dijo ella. Yo lo tomé como una especie de reto personal. Y me acuerdo que demoré como un mes en devolver el libro. Es un libro muy breve, porque es un librito de poemas de Borges. Y lo leía, y lo leía, y lo leía, porque yo sospechaba que no entendía los poemas, había algo que se me escapaba. Y lo leía insistentemente porque yo sospechaba que algo había. Y en un momento después, que esto también es un poco el camino del lector, sobre la insistencia, porque uno es fearless, sobre ese texto que vos que sabés que hay algo, que hay una puerta que tenés que derrumbar. Insistís, porque había algo que ese libro me quería decir, que yo vislumbraba, sospechaba, pero no podía decodificar todavía. No entendía lo que era una metáfora, no sabía de sinécdotas, no sabía de absolutamente nada en términos de poesía.
insistí, y en un momento entendí. Como que se destrabó algo, el código poético. Y entendí cada uno de los poemas de Borges parcialmente, pero pude entender la idea detrás, ¿no? Y ahí viene la alegría de la conquista. ¡Ah, qué satisfacción enorme! Borges dice que, creo que es en uno de sus cuentos, que la satisfacción más grande es la de comprender. Que es mucho más grande incluso que la de imaginar. Porque hay una confirmación del yo, hay una confirmación del ego, de que vos podés. Supongo yo que los deportistas también la sienten cuando logran una hazaña que trasciende sus propios límites personales en términos físicos, ¿no? No los de otros, sino el tuyo propio. Cuando lográs hacer 3 metros de más, cuando lográs levantar 3 kilos de más, ¿no? En esa superación, Pero con la aparte- literatura también ocurre. Pero aparte también es eso, ¿no? Adentro de un libro hay un mensaje encapsulado, vivo, ¿no? Que sigue vigente para cada uno, para transformar y seguir transformando un montón de generaciones. O sea, más vida ahí adentro es imposible. Es imposible. Y sin embargo, uno asiste a esto, ¿no? Entonces, Ray Bradbury termina en Borges, ¿no? Recuerdo cuando descubrí que Borges había escrito, o sea, que habían editado un libro de todos los prólogos de Borges. Me enteré como tardíamente, ¿no? O sea, primero fui a ficciones, primero los evidentes de Borges, y en un momento me cruzo con este libro. En un momento me cruzo con las obras completas. Y descubro que hay un libro donde Borges prologa libros. Además de leerlos, me propuse leerlos. Pero no tenía esa imposibilidad que era lo pre-internet. Hoy por hoy tenés acceso absolutamente a todo. En aquel entonces era lo que uno más o menos podía conseguir. Y de ahí fui a la Biblioteca Popular Sarmiento. Ahí fui a la biblioteca de la ciudad, me hice socio, y comencé sistemáticamente a leer lo que el tipo proponía. Y de nuevo, y ahí aparece Edgar Allan Poe. Y las narraciones extraordinarias de Poe, ¿no? Y maravillas de maravillas. Y después aparece estaría como en 5º año de secundaria. Yo ya sabía que lo que más me gustaba, lo que más disfrutaba de todo, era leer. Teníamos que elegir ya una carrera, que nos íbamos a ir a estudiar y demás. Y recuerdo bien, por supuesto, viste, en los 90, capaz que te pasó lo mismo, un poco las aspiraciones o un poco lo que la sociedad decía eran 2 características. Antes también, capaz es una especie de constante. Yo espero que eso haya mermado un poco. Me parece que hoy tenemos un poco más, los chicos tienen como más posibilidades de elección, es más diverso. Yo tuve que dar la batalla entre médico o abogado, que eran como los signos que mis padres deseaban para mí. Estaba muy claro que no iba a ser ni una cosa ni la otra, a mí me gustaba la literatura. La peleé y la gané, era letras, me fui a estudiar letras. A La Plata, sobre principios del 2000, finales de los 90. Y ya decidido eso, ya en 5º año, en el último año de secundaria, convencí a mi padre de que comprara una colección de clásicos que salían. En unas ediciones que salían quincenalmente. A lo largo de todas las mudanzas que he tenido, mi padre, me salía plata en aquel entonces, no teníamos mucho dinero. Mi padre hizo un esfuerzo y todas las semanas me traía estas ediciones, que eran unas ediciones bellísimas, muy hermosas, con unos prólogos y unas traducciones muy hermosas, que se vendían en kioscos. Y tuve acceso ahí a unos libros bellísimos, muy hermosos. Tuve la colección completa. Después en sistemáticas mudanzas, en descuidos febriles, adolescentes. Porque después en el medio nunca es solo la literatura, también son los excesos, es la noche, el descubrimiento de la sexualidad, las mujeres, el alcohol, las drogas, ¿no?
toda esa cosa hermosa que es tener 20 años, 20, 19, 18 años, con todo eso a cuestas, mi padre me compró esto. Y lo único que conservo es un solo libro de esa colección, que fueron más de 50 libros, que es el primero, que es este. Quiero mucho este libro, es el único que no he podido, que de alguna manera, no sé, el azar creo, o alguna parte inconsciente de mí ha evitado que se pierda este registro de Shakespeare acá. Es una compilación de obras de Shakespeare, que es Romeo y Julieta, Hamlet, Sueño de una noche de verano y Macbeth. Yo no sabía quién era Shakespeare hasta que mi padre me compró esto. Pero uno es fearless. Uno tiene 17 años y no teme a Shakespeare. Entonces pude leer a Shakespeare. ¿Y recordás cómo fue tu contacto con no me refiero a cuestión de género literario y estructura con la dramática, No. pero la lengua de Shakespeare? Fue una fiesta, fue un goce, porque era fearless. No sabía lo que era el teatro, no sabía la estructura dramática, no sabía de teatro isabelino, no sabía que los fundamentos de la tragedia arrancaban en el teatro clásico griego, que venía de la concepción del coro, de las fiestas dionisíacas. Todo eso vino después. Porque la selección léxica de Shakespeare es... Es tan latina además, tan latina. Esto tiene una traducción bellísima, bellísima, y toda esta colección venía con unas curadurías hermosas y con unos prólogos divertidísimos que disfruté muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eran todos catedráticos de la Salamanca, aquellos que curaban los textos, en unas traducciones hermosas. Miren acá, esto tiene ya más de 20 años. Este libro está conmigo desde hace más de 20 años. Se le puede ver lo amarillo. En el borde este libro estaba de estreno cuando arrancó. Tiene las anotaciones primeras de este primer lector, de este lector de 19 años, que todavía las visito y veo acá, ¿no? Monólogo de Mercucio. Anotaciones que después, acá ya había descubierto algo de Borges, así que las anotaciones también se cruzan con referencias borgianas. Este libro dialoga de alguna manera con ficciones y con otras inquisiciones. Fascinado. El fearless de leer Shakespeare con 17 años. Y de disfrutarlo. Posiblemente hoy sea un lector mucho más cauto y mucho más cobarde que el que fui cuando tuve 17 años. Pero eso es parte de la vida también. También, por supuesto. Hoy por hoy, por ejemplo... Hoy no, yo creo que... Hoy no leería Nietzsche. Pero hoy como lectores también medio que nos aburguesamos, no toleramos un libro mal elegido, no nos gusta perder el tiempo, no nos gusta fracasar, no toleramos una mala elección literaria. Nuestro tiempo vale también. No, pero vos fíjate que, por ejemplo... No tenemos esa valentía. No, por eso. Ya no la tenemos. Queremos ir al lugar seguro. Es eso. Sí. Es eso. Porque yo incluso, con el libro malo, con el libro que no me habla, yo digo, bueno, este libro no me habla a mí, ¿no? Entonces digo, bueno, ok, es un libro que yo puedo abandonar. A los 17 años no había manera de abandonar. Era un perro con un hueso. Era un perro con un hueso. O sea, no todo había... te decía algo. No, o sea... Todo era comunicación pura. Todo. Sí. Todo. Y además, ¿cómo no voy a terminar el libro? ¿Cómo que? Claro, pero aparte vos te pones a empezar y que todo te gustaba. Era todo, absolutamente todo. Bueno, ¿viste? El libro La montaña mágica de Thomas Mann. ¡Pah! Nada, 2 semanas, güey. ¿No? Hoy por hoy, si el texto es arduo, lo abandono. Estoy peleando desde hace un montón, me gusta mucho, lo disfruto un montón, pero Foster Wallace, que es un autor así como, amigo,
¿viste? Hay que leer a Foster, porque no es una cosa, ¿viste? No es un día de camping leer a Foster Wallace. Estoy ahí con un libro de ensayos que disfruto, que me encanta, pero es tanta la densidad de información, Bueno, ¿viste? La yo construcción intenté sintáctica. 2 veces leer La broma infinita y llegué hasta la mitad y nunca lo pude terminar. Bueno, con 17 años te lo hubieras Sí. devorado a las carcajadas, corriendo hacia arriba, mientras leías la Divina Comedia y te leías La broma infinita. Sí, porque podés, porque la energía te da, porque sos fearless. Energía y Después, desenfado, sí. ¿viste? Yo extraño un poco algo de ese primer lector. Lo miro con candidez, yo entiendo que ahora uno está más formado, uno sabe un poco más, entiende un poco más, pero también tiene 18.000 prejuicios encima, que ese primer lector no los tenía. Y esa libertad de ese primer lector, yo extraño eso. Yo extraño esa cosa desprejuiciada, ¿viste? Eso de querer saber todo. Hoy creo que sé cosas y me condiciona a la hora de consumir otras. Vos sabés que, En aquel entonces no. que no sé si recordás que en el 95 Björk le produjo un tema a Madonna que se llama Bedtime Stories. Y cuando le hicieron una entrevista, en ese momento Björk decía que bueno, que la admiraba mucho a Madonna, que obviamente ella tenía todo para triunfar, pero que la veía como muy mental. Está el video en internet, búscalo. Que la veía como muy mental. Ajá. Y que ella le había recomendado justamente que se conecte con el impulso, con lo primitivo, porque algo que tiene 5.000 años de historia no puede no tener la razón. Maravilloso. Maravilloso. Exacto. ¿Qué trajiste? ¿Cuáles son tus lecturas? A ver, Bueno, mostrame. yo las ordené cronológicamente porque obviamente no solamente quería traer la etapa mía de formación y de inicio, sino que quería traer los libros que me definen en casi toda mi trayectoria literaria, que hacían una manera de conexión, ¿no? Porque cada vez que me he encontrado con un hito en mi vida, automáticamente volvía a ese instante, ¿no? Que siempre hemos hablado, ¿no? Del libro como el hacha, como decía Kafka. Que debe romper el mar helado de nuestros corazones. Exacto. Y también me queda esta idea que estábamos hablando. ¿Por qué hacemos el camino que hacemos? ¿Por qué es este libro y no otro? ¿No? Hay algo que resuena en tu alma, en tu psiquis. Hay algo que tiene que ver siempre, creo yo, con nuestras propias historias personales. Por eso el camino del lector es tan particular y tan común en algunos aspectos, pero en los detalles, en la construcción, es tan único como la propia construcción de nuestra propia psiquis, ¿no? ¿Cuál trajiste? A ver, arranquemos. El primer libro con el que yo creo que pasé de la literatura juvenil, de la LIG a la adultez, aunque lo dan, ¿no? Como literatura juvenil. No es literatura y juvenil. no es literatura ya juvenil. estás mirando. Es Rosaura a las 10, de Gran Marco texto. de Nevi. Me sacó un 10 en un trabajo en segundo año de literatura por escribir. Teníamos que escribir una especie de carta escrita por Rosaura. Ese era el trabajo. Yo también lo descubrí gracias a una lectura en el colegio. Yo iba por mi cuarto colegio en Pehuajó en menos de 2 años. Te echaban a la mierda, José. No, en realidad era como todo, era la inocencia de mi madre, porque claro, a mí me hacían bullying en el colegio cuando todavía no existía la palabra bullying por homosexual. Y mi madre creía que cambiándome de colegio, Estúpidos de mierda. eso iba a terminar, ¿no? Y mi madre no se daba cuenta que me hacían bullying por homosexual.
Porque Ah. era como que no quería aceptar que su hijo era homosexual también. ¿Vos ya sabías? Por supuesto. Tenías re clara. Pero aparte, a esa edad. Pero vos ¿a qué edad Yo ya estaba asumido como homosexual. O sea, vos A esa- sabías que te porque gustaban los nenes. Esto fue a los 13. Vos ya Bueno, sabías que te gustaban los nenes. pero el bullying empezó a los 6, 7 años. Que ahí es más complejo. Porque vos lo sabías. Porque yo no sabía y no entendía la palabra que a mí me estaban diciendo. Claro. Ahí jodido. La de la Claro. primera infancia es jodido porque vos te enterás que sos algo que primero no sabes qué significa Claro. y te lo enterás porque te lo dice otro. Y que además es negativo. Claro, esa O parte sea, es jodida. claro. Esa parte, la de la primera infancia es jodida. Ya cuando asumiste tu sexualidad y todo, es diferente. Cuidan a sus pibes. Sí, por supuesto. Cuidan Ahora a sus que pibes. por lo menos tenemos una palabra que es más identificable, porque sí, los niños son muy crueles, pero tampoco hay que decir, bueno, son niños y son crueles, porque esos niños aprenden De la casa. de la casa. O sea, son Somos pibes sin prejuicios. un che. reflejo absolutamente de los padres. Y ya iba como por, no sé, mi cuarto colegio, religioso encima. ¿Qué hacía yo en un colegio religioso que ya me habían echado de las clases de catequesis? Porque imagínate que yo era, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? De allá me habían tomado que encima me mandaban a clases de apoyo de catequesis, porque ya era un espanto. Las monjas ya Además de me gay, odiaban. digamos, claro. Sí, un sí, espanto. es- Un espanto. Te atrevías a cuestionar, güey. Y sí, ¿qué iba a hacer? Claro. Si no cuestiono, ¿qué hacía yo ahí? Bueno, y me dieron este libro y yo me acuerdo, me lo dieron un viernes, lo tenía que leer para un lunes y me lo llevo. Y todos sabemos que es una novela policial vamos a hacer básicamente una persona que llega a una pensión y, bueno, no vamos a decir más nada, del señor Camilo Canegato que llega a una pensión. Yo no sé si fue el tema de que sea una novela policial o la intriga o esta cuestión de una persona adolescente solitaria que se encuentra con lo que es la adicción de la literatura y al mismo tiempo saber que tiene una compañía, ¿no? Y esta cosa de que el mundo se te desdibuje, Ajá. ¿no? Si fue que hacer esta conexión completa con la literatura, ¿no? Tener la posibilidad de evadirte del mundo, que tampoco me gusta esta cuestión que hacen de la literatura, que los lectores leemos para evadirnos de la realidad, como si no estuviéramos en la realidad y no nos hacemos cargo de nuestra existencia. Sí, no hay una cosa media chota. Yo creo que es en realidad lo contrario. Me parece que es una hiperrealidad. Lo que vos haces es ampliar tu campo Claro. de vivencia. Y aparte me no te parece evadís. que Lo que haces es multiplicar la claro, y experiencia. aparte me parece que aprendes a comprender realidades para después actuar activamente. Mira, me en parece eso. que está bueno. ¿Recordás el primer texto que te habló a vos en código de género? Cuando encontraste, digamos, vos ya asumido que eras gay, que te gustaban los pibes, todo ese viaje, pero cuando encontraste esa literatura. Sí, El beso de la mujer araña de Puig. Maravilloso texto. Maravilloso texto. Eso fue lo primero. Sí, O sea, tu primera lectura queer. sí, Así que vos dijiste, ¡pah! Este me está contando esto, a mí. absolutamente. A mí. Con esa sensibilidad que tenía Puig, ¿no? Con ese juego intertextual. Con Y esas aparte, capas, o sea, ¿no? recordemos, bueno, no voy a hacer spoiler, pero recordemos No que, haces spoiler si contás que es una mujer araña en un libro. No pasa nada. que encima lo fuerte que tiene ese libro es que el encuentro amatorio no se da entre dos personas homosexuales. No, claro que no. Claro Entonces que no. es más subversivo. Es más todavía. subversivo porque ese es casi... Es la seducción del homosexual sobre el hétero, ¿no? Y Sí. está tan bien construido, que cuando llega lo notás inevitable. Y lo notás con un grado de ternura feroz, de necesidad de vinculación por fuera de los estándares típicos. Como tiene que ser siempre, Maravilloso. porque somos personas, no etiquetas. Solamente eso.
Gran texto. absoluto. ¿Qué edad tenías cuando lo leíste? 14. ¡Ah, amigo! ¡Qué 14. cimbronazo! Porque luego que empecé a leer esto, yo me hice socio de la biblioteca. Tiempo después. ¿Te lo recomendaron o llegaste así? No, ¿sabés cómo llegué? Porque había visto Antes que anochezca, la película, Ajá. no el libro. Ajá. Y cuando fui a buscar el libro, Antes que anochezca, a la biblioteca, estaba al lado de El beso de la mujer araña. Entonces, como Antes que anochezca había visto la película y no iba a leer el libro, agarré El beso de la mujer araña. Y después del beso de la mujer araña empecé a leer todo Puig. Yo todo lo... A mí me lo dieron en la facultad, primer año de letras. Pero con fíjate todo, con eso, todo lo paqui que uno es, ¿no? yo empiezo a leer Puig por El beso de la mujer araña sin saber quién era Puig. Claro. O sea, porque volvemos a lo mismo, biblioteca popular, Sí. sin internet. Fearless. Ahí está, por Ahí supuesto, está. Fearless. Yo llegué a Puig en un contexto muy poco progresista, digamos, ¿no? Finales de los 90. Éramos mataputos como sociedad en aquel entonces todavía, ¿no? Y asistí a una serie de clases. A mí me lo daba Amícola. Tuve la suerte de tener como docente a Amícola. Amícola es un crítico literario que había sido amante de Puig. Qué maravilla. Había sido amante de Puig en Alemania. Cuando Puig escribe La tradición. Es más, cuando Puig muere, los manuscritos originales de La tradición se las lega a Amícola. Y él hace un trabajo crítico acerca de la construcción de la literatura kitsch de Puig, ¿no? con esos manuscritos. Y Amícola hablaba 7 idiomas, este docente. Hablaba ruso, italiano, francés, castellano obvio, latín, griego y no me acuerdo más. Y algún otro idioma. Tenía esta característica, no tenía acento. O sea, sabía tantos idiomas que cuando te hablaba en castellano no portaba acento. Era una cosa rarísima. Es lo que ocurre, me parece, cuando uno maneja tantos idiomas. Y Arnos dio una clase magistral de Puig. Fue un tipo que conocía su obra porque había sido íntimo de Puig. Y leímos El beso de la mujer araña, leímos Boquitas pintadas. Boquitas pintadas es maravilloso. Y ese policial enorme que es Buenos Aires Affair. Es terrible ese policial. ¡Qué maravilla! Ese libro me incomodó tanto. ¡Qué maravilla! Que dije, por Dios, este hombre, ¿qué le pasó acá? ¿Qué oscuridad tiene ese libro? Es maravilloso. Y además, con una literatura... Y es el libro más sexual yo creo que es todas sus obsesiones sexuales puestas en ese libro. Hay toda una cosa de fetiche y esto y este recurso tan maravilloso que era el pie de página de Puig, que se transforma en una literatura paralela, ¿no? O sea, tenés la narrativa por un lado y el pie de página que debería ser aclaratorio por otro, que también aparece, por supuesto, en toda la obra de Puig. O sea, ese recurso ya está también en El beso de la mujer araña, donde el pie de página se transforma en el texto principal. Ya no es una cosa aclaratoria, sino que es divergente. Entonces tenés dos formatos narrativos en un mismo texto. Ese recurso que es tan maravilloso que después lo vamos a ver, además, en cine. O sea, es imposible pensar en Almodóvar o pensar incluso en Woody Allen sin pensar en la obra de Puig. ¿Y leíste Puig Angelical? Claro que sí. Que Charlie, es mi preferida. Es tu preferida. Que Charlie le hace un disco que se llama Puig Angelical en 1981. Fantástica novela. Gran banda sonora de la película, además, ¿no? Maravilloso. Ahí hay una confluencia de fuerzas artísticas maravillosas con Puig. Maravillosos. Entonces tenías
Rosario a las 10. Vamos un poco más rápido porque tenemos que... estamos ya pasados. Dale. Mi segundo encuentro a los 16, con un hito también, fue descubrir el perfume. Qué gran final que tiene el perfume. Gran final. Sí. Yo no sé si a mí me gusta todo, no sé si me gusta todo el viaje, pero el final justifica todo. A mí me Justifica pasó todo. El final me que parece maravilloso. yo llegué a este libro, creo que también, no me acuerdo quién me lo recomendó, pero alguien me lo recomendó. No me puedo acordar quién. No me acuerdo si fue un docente, si fue una persona, si fue en la biblioteca, no me acuerdo quién fue. Sé que tenía 16 años. Y a mí me impactó de una manera tremenda. Pero claro, yo creo que tenía que ver un poco también con la edad del tema del despertar sexual y de las maneras fetichistas de Completamente. poder acercarse a las personas. O sea, yo creo que era descubrir, sin saber que existía la palabra fetiche todavía, el fetiche justamente. Claro. Entonces... A mí me parece, creo que el último párrafo es tan bueno como el último párrafo de 100 años de soledad. absolutamente. O sea, te cierra y justifica todo el texto. Y además la cuestión de ser una novela narrada absolutamente desde el olfato. Entonces, esa posibilidad para mi yo joven era completamente novedosa. Y yo es un libro que devoré completamente, El perfume. el perfume. Tenés, este me lo compré, este lo voy a mostrar yo, permiso. Carpa Imperial. No lo había leído, lo leí de grande, por recomendación tuya. Descubrí a Eurodicher por vos. La amo, a Angélica, por vos, así que te re agradezco. La desconocía por completo. En tu militancia encontré ese texto que es maravilloso. Vayan y lean Carpa Imperial. Calpa para mí es un libro que no solamente me ha marcado, sino que es una casita, es un refugio porque yo vuelvo todo el tiempo. A Calpa. Lo leo, lo releo y Gorodicher para mí es una mamá literaria. Hay una cosa que tiene, es un libro tan... tiene tantas capas, ¿no? O sea, vos tenés el narrativo lineal, que es el que te va a contar la historia, que es de características fantásticas, ¿no? La creación de un imperio. Pero lo que se juega en cada capítulo tiene características de permutación en la medida que vos vas atravesando diferentes cosas, ¿no? O sea, cuando volvés a Calpa, cada capítulo, que te cuentan la cronología de un imperio fantástico, le podés dar una simbología diferente. O sea, tiene una especie de deductibilidad que es casi acuática. Toma la forma, en términos de metáfora, de aquello que cada uno va atravesando. Una especie de oráculo que, viste que los oráculos o estas impresiones de características, estas tendencias de tipo de astrología que son tan ambiguas que te permiten, digamos, como acoplarte, digamos, y hacer una lectura que siempre depende de tu estado de ánimo, tu momento, viste, ay, sí, habla re de mí porque están pensados desde determinada dialéctica. Calpa tiene un poco de eso, con un poco más de sustancia, por supuesto, ¿no? Tiene una cuestión de características simbólicas, de signo, que se redefine según el estado en el cual te encuentres, lo cual está muy bueno. Todo el tiempo te habla. Absolutamente. Aparte hay una cuestión también, me parece, con el paso del tiempo, con la existencia y con el infinito. En Calpa Imperial está todo. Es medio como una especie aléfica. Sí, es el Aleph. Sí, Absolutamente. Completamente. Y además tiene la cuestión destacable del lenguaje. Yo con esta novela descubrí la posibilidad del lenguaje, hasta dónde se podía estirar, qué es lo que podía ser. Infinito, todo. Exactamente, y yo la leí también con menos de 18 años y quedé fascinado. Y me pasa con las constantes relecturas que yo tengo, porque es un libro al que yo tengo que volver. Es muy maravilloso. Todo el tiempo. Muy maravilloso. Te intercalo uno conmigo. Dale. Así vamos haciendo uno y uno. Fue impresionante para mí
cruzarme con El Señor de los Anillos. Antes de las películas, antes de la fiebre de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, y esto es un detalle para estos lectores que se cruzaron con Tolkien antes del suceso cinematográfico, El Señor de los Anillos no se vendía en bibliotecas. No se vendía en librerías. En alguna biblioteca de pueblo, capaz que tenías la suerte, en alguna biblioteca popular, capaz que tenías la suerte de cruzarte con algún textil, con alguna versión del Señor de los Anillos, con alguna edición de Minotauro. Tenías la suerte. Pero El Señor de los Anillos, antes de Peter Jackson, estaba relegada completamente a los ñoños. O sea, El Señor de los Anillos vos solo lo encontrabas en comiquerías. Aquellos que leíamos El Señor de los Anillos éramos los que jugábamos juegos de rol y consumíamos cómics. El lector, que era otro tipo de ñoño, porque hay tipos de ñoños, hay subdivisiones. Yo venía del palo de la literatura, pero toda la vida consumí cómics, así que era una especie de híbrido. El Señor de los Anillos solo se vendía en comiquerías. Entonces eran estos muchachos súper tímidos con las mujeres, con problemas de acné, algunos con sobrepeso, con 10.000 traumas, que miraban Evangelion y sabían los 7 villanos de Batman, ¿no? Y podían hacer comparaciones. Esos eran los únicos que conocían la obra de Tolkien. Cuando llegó Peter Jackson, por supuesto, se masivizó, hermoso, porque está re bueno que todo el mundo conozca la obra de Tolkien, pero en un momento era un secreto guardado y custodiado y atesorado por una comunidad de gente que no la ponía. Básicamente, que somos los ñoños. Hoy por hoy ser ñoño garpa. Hoy por hoy saber de anime. Y son los más buscados. Son los más buscados. Claro. En los 90, y en los 80, éramos una casta, una especie de tribu maldita. Bueno, no maldita, pero bueno, sí. Que Stranger Things lo ha ilustrado. Ilustrado muy bien. Bueno, éramos eso, básicamente. Era gente que costaba con interactuar con el resto. Y El Señor de los Anillos era el caballito de batalla, era el Quijote para esta gente. Y yo leí El Señor de los Anillos, leí El Hobbit y leí El Silmarillion y fue un blow mind gigante. O sea, después de eso vino toda una literatura de épica, fantástica, que todavía atesoro, que todavía vuelvo una y otra vez a ese género con autores nuevos. O sea, Martin es esto, Bodok también es esto. ¿No? Hay Brandon Sanderson, que ahora vende millones, también es esto. Son todos hijos de este señor inglés que en 1938 le contaba un cuento para dormir a sus hijos, que transformó en novela y que después abrió un universo y creó un género literario que tiene algunos antecedentes previos, pero la épica fantástica es toda tolkieniana. El mito del héroe, los 12 pasos del héroe, está todo en El Señor de los Anillos, en la confirmación de eso. Y fue una alegría enorme a la cual vuelvo una y otra vez a este género. Hoy estoy fascinado con Joe Abercrombie. Es un gran autor británico que escribe novelas de lo que se llama Grim and Dirk, ahora, que es una especie de subgénero de épica fantástica, mucho más cínica, violenta y demás. Estoy fascinado, me he pasado este último año leyendo toda su obra. Terry Pratchett es imposible sin Tolkien. Lean Tolkien, está re bueno. Si les gustan las pelis, vayan a leer los libros. Aparte, es una maravilla. digamos, si tenemos que buscar antecedentes de autores que creen géneros, ¿qué podemos decir? Poe, hablamos del cuento policial. Por ejemplo, sí, de creador de género, sí. Y Mary Shelley. Y Shelley, sí, con una mezcla de ciencia ficción y terror. Podemos pensar en Borges y Tron Urbias Tertius con una especie de ficción filosófica divergente. Pero no hay por mucho. Eso, si te tiro no llego a 5. No llegas a 5. O sea, Tolkien es uno. Tolkien es y estamos hablando de un autor del siglo XX. Del siglo XX.
Lean a Tolkien. Si les gustaron las pelis, vayan y lean que les va a encantar. Otro que me encantó, que es también otro creador de género. El inefable William Gibson hizo un neuromante, creador del género cyberpunk, de alguna manera prefigurado, pero no por completo, por Philip Dick. Philip Dick es un antecedente, pero no es cyberpunk por completo. Esta es la novela cyberpunk por autonomía. Esta es la Biblia. Esto es el futuro. Esto es las corporaciones haciéndose cargo del mundo. Esto es la Internet. William Gibson crea acá el concepto de Internet. El concepto de Internet, antes de Internet, estuvo en William Gibson. Él le puso la matriz. No le puso Matrix, la matriz. Matrix es básicamente neuromante con algunos condimentos por parte, con Kung Fu, si querés, por parte de las hermanas Wachowski. Pero todo eso estuvo antes acá, en esta obra maravillosa que acaba de reeditar Minotauro, en una versión poco feliz en términos de traducciones. Hay traducciones más lindas. Minotauro eligieron la peor. Sí, la traducción chota. Pero de todas maneras es una obra inagotable y a mí me cambió la cabeza. Me habló acerca del futuro que venía. Y después fue Philip Dick y un montón, pero Neuromante fue un cimbronazo. Antes de Internet, yo sabía de Internet por Neuromante. Fue maravilloso para mí. ¿Qué otra tenés? Ahí veo una muy linda que compartimos. Yo no la traje porque sabía que ibas a traer vos. Bueno, aquí traje mi libro preferido de toda la vida, que Claro que sí. nadie lo puede sacar de ahí. Y por supuesto estoy hablando de 100 años de soledad, de García Márquez. Qué importante es el momento donde uno descubre el libro de su vida. Qué importantísimo. Qué importante es ese momento y qué imborrable, ¿no? Porque todos nos vamos a acordar de ese momento. Esto sí es ganar un mundial. Ayer también, son las dos cosas. Yo creo que es comparable, ¿no? Está bien, está muy bien. No, yo estoy súper feliz, ¿eh? Y vos das fe de eso, que yo felicité a todo el mundo. Es cierto. Pero esa sensación es una cosa increíble, y las veces que lo he releído es decir, y claro. Y yo lo leí muchísimos años después y decís, y claro, y sacando, ¿no? Todo el sentimiento. Eso es un libro que cuando volvés ratificás todo el tiempo. Todo el tiempo ratificás que está pasando correcto. Es una cosa rara esa, en la cual volver a una misma experiencia para confirmar que tenías razón todo el tiempo. O sea que tu primera experiencia, tu segunda, tu tercera y tu cuarta experiencia, en todas tenías razón. Claro, porque uno lo que dice, bueno, yo tenía 16 años cuando leí esto y no era esta edición, era una edición que me había prestado mi profesora con todas sus anotaciones y me había dibujado un árbol genealógico. Qué difícil, yo la leí sin árbol genealógico de Google, No. porque, o sea, es pre-internet. Con lo cual fue complejo. Pero uno es fearless. Sí, por supuesto. Ese lector es fearless. Así que se llaman todos igual. ¡Venga! Es muy importante el árbol genealógico. Es muy importante. Pero no es tan importante. No, digamos. porque nosotros pasamos por experiencias sin traumatizarnos, entendiendo absolutamente todo. Lo que todos tienen que saber es que el libro tiene una trampa en sus primeras 35 páginas, que está confesada por el propio García Márquez, que dijo: yo no le voy a dar mi mejor novela a gente haragana, digamos, por decirlo en criollo. Entonces él hace todo un juego de digo cosas pero en realidad no digo nada, y la novela empieza 35 páginas después. Hay una cosa que es, yo me acuerdo de el que hace eso también maravillosamente, es Macedonio Fernández. Me acuerdo, estoy olvidado, a mí me pasa todo esto todo el tiempo, porque nada, consumo de marihuana, gente. No, es por el consumo de marihuana, no por la cerveza, Zamora. ¿Ok? Tiene que ver, la cerveza es buena, la marihuana por ahí, que no fumé hoy, pero digo,
Es desde el consumo claro, es el consumo diario. sostenido de tantos años. Me merma la memoria de carácter inmediato. Tengo que siempre hago un poquito de preproducción y anoto algunas cositas. En esta no, porque viene acá a colación. Seguramente nuestros lectores van a saber reconocer el texto original. Hay un texto de Macedonio Fernández que es increíblemente arduo en sus primeras 50 páginas. Entonces vos en un momento, tu experiencia lectora, comenzás a pasar, ¿no? Taca, 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 Que taca. no es Adán Buenos Aires. No, ese es de Merechal, Ah, perdón. de Macedonio. Entonces comenzás a pasar en un momento, porque te pasa eso, o sea, lees, ¿no? Pasas, pasa, y en un momento aparece una placa, así grande, es un libro de 1920 y pico, y ahí, al lector impaciente. Entonces pasás y ahí comienza la novela. O sea, el tipo sabía que vos ibas a hacer. O sea, estaba jugando tanto con vos, o sea, estaba dilatando la trama, que sabía que tu experiencia iba a ser adelantar las hojas. Entonces te pone un cartel al lector impaciente. Bueno, arranca acá. Y esa es la experiencia, es un juego de características estéticas, es un guiño al Absolutamente. lector que hace Macedonio, que era un tipo increíblemente moderno en su concepción de la literatura, en su concepción pedagógica de la literatura, en su imagen de lo que la literatura debería ser. Era un tipo que estaba hablando ya casi, me parece, alguien había dicho que Spiglia fue, que dijo que Borges era el último autor del siglo XIX, editando en el siglo XX ya, ¿no? Y que Art era el primer escritor argentino del siglo XX, editando sobre... O sea, hablando en términos de modernidad y como más o menos uno se posiciona con respecto a determinadas tradiciones literarias. En términos estéticos, Macedonio Fernández era un moderno. Estaba por fuera de las estéticas de la época y de alguna manera prefiguraba aquello que iba a venir después. Lo mismo que García Márquez con este Por supuesto. dato que contaba. Aparte ahí voy, o sea, ¿es entendible las primeras 35 páginas? Sí. ¿Tienen sentido? No. ¿Pero se entiende? Sí. Entonces tengan paciencia y... Asómense, y fearless. asómense, porque... O sea, recuerden, ¿saben qué? Cuando tengan un texto nuevo, cuando tengan un texto arduo, recuerden que en algún momento fueron un lector fearless. Por supuesto, y Hay léanlo que- porque es un libro maravilloso. 100 años de soledad hay que yo lo leerlo. leí en un día y medio, ¿En un día y medio, en un serio? día y Ah, un medio enfermo. encerrado en mi habitación de adolescente y no salía. Yo me acuerdo haber leído El Señor de los Anillos. Recuerdo que no se conseguían los libros. Entonces me volví unas vacaciones con 18 años. Las ganas que tiene el pibe de 18 años de salir de joda, de chupar, de enfiestar, de conocer mujeres y demás. Yo viví en Ushuaia, estudiaba en La Plata. A mi viejo le costaba un montón traerme de regreso. Y tenía toda una banda de amigos acá que estaban todos igual a la misma que yo, hiper G de rock and roll, ¿viste? Y yo me acuerdo y llegué, yo estaba pero re metido en esto, estaba como sumergido. Y no sé, llegué un viernes, ¿viste? Había leído todo el viaje de vuelta. Tenía acá y tenía la continuación, tenía los 3 tomos. Y viajé con esto y me acuerdo literal que era un viernes. Y me acuerdo mis amigos llamándome por teléfono, Fede, salimos, no, mirá, no me siento bien, no me siento, no, hoy me quedo, hoy me guardo en casa, hoy me... Recuerdo leer El Señor de los Anillos, o sea, las ganas de la continuación de la épica tolkieniana le habían ganado a mis ganas de drogas, alcohol, noche y chicas. Es un montón ganarle a eso. Es un montón. Es un montón. Pero por eso lo hace Es la un literatura montón. y Es ahí un montón. ahí es donde te digo que Es un montón. primero lector, después persona. Y eso pasa todo el El tiempo. goce, yo me acuerdo que eran acá en Ushuaia, cuando en verano, amanece muy temprano, amanece tipo 4 de la mañana, ¿no? En enero. Yo me acuerdo, eran las 7 de la mañana, ya sol pleno, y yo no me había dormido. En vez de irme de caravana con mis amigos, que sería como lo natural, me había quedado leyendo a Frodo y a Sam atravesando las tierras yermas, guiados por Gollum, ¿no? Peleando contra fantasmas en desiertos inhóspitos y pantanos malvados, peleando contra ella la araña y todas las referencias que uno puede llegar a tener a las 7 de la mañana
el nivel de virginidad que estaba manejando era muy fuerte. Acá sí que no se coge, era leer El Señor de los Anillos a los 19 años, antes que salir a intentar conectar con el mundo. Yo banco. Claro que sí. Banco. Claro que sí. Son Sí, porque experiencias. Hacía lo mismo aparte yo. Absolutamente. Sí, pero vos garchás igual, boludo. Bueno, sí, yo tuve, Sí, yo tuve una precocidad está bien, tremenda. bueno, lo por eso, podemos, por eso. Lo podemos hablar en la segunda temporada, si querés. Vamos a hacer otro podcast que no tenga que ver con literatura, que vamos a hablar de... Sí, vamos a mandar un dress code. ¿Qué otro tenés, José? Yo tengo 2 más para cerrar y acá ya tenemos que ir cerrando porque ya estamos pasados. Vamos, 1:30 de podcast, ¿o no, Zamora? 1:15, bueno. Bueno, voy a hacer una selección de lo que tengo porque si no... Nómbramelos rápido, a ver, Bueno. menos rápido. Así. Así, pum, Rápido. pum, 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 pum. Tus experiencias. Después llegué a este que no es tan conocido de Marco de Negri, No. que se llama Los asesinos en los días de fiesta. Está bueno. ¿Tenés un libro que visites cada 5 años desde que lo empezaste a Sí, leer claro, por sí, primera sí, sí, vez? sí, sí. Bueno, este es el mío. Ese es el tuyo. Sí. ¿Por qué? Es Corto, así, pum. mágico. Mágico porque tiene un plan... ¿Policial también? Tiene casi, yo diría suspense. Ok. Tiene un planteamiento maravilloso. Imagínate un grupo de amigos conocidos, bastante raro y disfuncional, que tienen como pasatiempo ir a llorar a los velorios de casas acaudaladas de la Recoleta. Hay una cosa de Cortázar ahí, ¿viste? Instrucciones para llorar en un funeral. Claro. Ok. Ellos leen los clasificados y entran a los velorios de las casas, como se acostumbraba en esa época, y entran a llorar. Está muy bien. Las plañaderas. Claro. Esa tradición Pero italiana. todo el tiempo se ponen de acuerdo. Bueno, vos que sos mujer y vos llorar así, vos que sos hombre, bueno, empezá a consolar así. Bueno, son todos completamente disparatados. La novela está narrada en una persona plural, en un nosotros bastante llamativo, hasta que en un momento van a ingresar a una casa con un velorio bastante particular y con algo que no debería estar en el altillo. Perfecto. ¿Qué más tenés? Después, otra novela que también la leí en ese momento, que fue mi segunda incursión en el realismo mágico, es una novela argentina que se llama Los Viernes de la Eternidad. No la conozco. De María Granata. Ganó el premio MC en la década del 60. Tiene una película también en esa época que a mí me llama la atención justamente por ser una de las pocas y primeras novelas que tenemos en Argentina de realismo mágico. Hermoso. Todos hablamos de La Casa de los Espíritus, Las Casas de los Espíritus, y nadie se acuerda de esta novela que básicamente narra la historia de un pueblo, ¿sí? Que se ve saturado por la tragedia de la muerte de 2 hombres en duelo por el amor de una mujer de trabajo nocturno, por decirlo de Muy bien. alguna forma. O sea, hay una tradición con respecto a eso. ¿Está el cuento de Borges de los 2 hermanos que se pelean por la mujer? No. Sí, Bueno, sí. pero sería así. Esta mujer dolida, ¿no? Por el sentimiento que tienen por uno de ellos, no por los 2, sino por uno, hace un ritual para volver a ver a uno de ellos. Pero el ritual sale mal y vuelve del plano el espíritu del otro, Apa. no del que ella quería. Ok. Entonces ella lo clava contra la pared y ahí va a empezar toda una historia en un pueblo que tiene mucho más de mágico que de realista. Perfecto. Y también les quise traer mi libro preferido de cuentos, El cielo de los animales, de David James Poinsett, que yo no soy una persona que le gusten mucho los cuentos, y este libro me hizo cambiar de parecer y ahora estoy como loco leyendo cuentos. Él es un exponente del realismo sucio, hijo directo de Carver y de Chekhov,
Por él es que leía Carver, de hecho, así que yo leí primero los alumnos que los maestros, y básicamente es un conjunto de relatos que nos hablan de seres humillados, perdidos, disfuncionales, por supuesto, que todo el tiempo buscan redimirse. Si quieren saber por qué es mi libro de relatos preferidos y por qué a raíz de este libro puedo llegar a leer cualquier libro de cuentos, porque antes yo solo me había quedado con lo que leí en mi juventud, Cortázar, Poe, Lovecraft, bueno, lo tienen que leer porque merece la pena. Y mi último Ese es tuyo. libro Obvio que sí. tiene que ser Las Malas, de Síganla en Twitter, es tan divertida. Camila Sosa Villada, que como ustedes saben muy bien es un libro mitad ficción, mitad biográfico, que habla de su paso por la prostitución en el Parque de Córdoba y su convivencia con este grupo de chicas trans, porque ellas convivían en la pensión y convivían en su trabajo en la noche del Parque de Córdoba. Yo no conozco, tendría que irme al Lemebel. Acaba de salir una edición hermosa. La vi el otro día en la boutique del libro. Le mando un abrazo grande a los chicos. ¿Qué hay? Que me lo voy a ver, que no la vi. No tengo amigos, tengo amantes. En una edición hermosísima. Ah, la voy a ir a ver. Hermosa. Te iba a hacer una foto y te la iba a mandar, pero pensé que ya. Porque estuve hace poco, pero no la vi. Estuve con ellos y ahora me la voy a ir a esa ver. edición hermosa de MBL. Yo solo tendría que pensar en Lemebel para ver algo parecido entre poesía, verdad y política, exactamente. Sí. Y marginalidad. Sí, y aparte, el libro tiene realismo mágico de una forma. Es un cuento de hadas travesti, como dijo nuestro amigo Facu, de Llevamos el Fuego. Facu un abrazo grande, que también estuvo presente. En el primer programa. Y Pablo Nardi, que también estuvo, que hizo, si quieren, un poco el prólogo a esto, porque Exacto. También con él hablamos acerca de experiencia de primeros lectores. Un abrazo grande a Pablo Nardi, que de alguna manera prefiguró este cierre de Bibliófilos. Así que esto, lo último que quiero decir para este libro, para toda la comunidad LGBT que nos está viendo y escuchando, este libro habla sobre los lugares que tenemos que buscar cuando nuestras familias nos expulsan, que eso sigue pasando, lamentablemente. Ojalá que no. Ojalá que no sea el caso de aquellos que nos escuchan. Así que nada, siempre vamos a tener un lugar de pertenencia y siempre nuestros amigos y nuestros conocidos van a ser la familia que perdimos y que nunca tenemos. Así que lean este libro y hasta aquí ha llegado mi recorrido. Ok, yo voy con 2 y ya me despido. Dale. Una experiencia maravillosa. Yo me voy a poner súper ñoño, pues ya hablé un poco de literatura canónica y demás. Teníamos, yo debería tener 12 años con mi hermano. Íbamos por Ruta 3 con mis padres, camino a Buenos Aires, y paramos en una estación de servicio y mis padres estaban re densos porque estábamos re pesados nosotros, que no nos bancábamos más con mi hermano. 3 días en auto. Nos pegábamos, nos insultábamos, mis padres no sabían más qué hacer. Paramos en una estación de servicio y no conseguimos conseguimos el anterior. Estoy hablando de, esta es la segunda parte, la continuación. Estoy hablando de Décados, El regreso del caballero nocturno, que es una novela gráfica que escribe Frank Miller, que dibuja Klaus Johnson. Esto sale en 1985, cuando los cómics, esto merecería una especie de capítulo aparte, pero en 1980, 1981, 1982, los cómics eran para nenes, eran para pibitos, se escribían y se pensaban para un público infantil, hasta que llega Frank Miller con El regreso del caballero nocturno y hace, tal vez, posiblemente, la primera novela gráfica. Seguramente hay antecedentes y si nos ponemos así como medios categóricos no entraría dentro de la clasificación, pero es la primera vez que se piensa un Batman para un público adulto, un Batman que mata, un Batman atravesado por inseguridades, un Batman humano, un Batman con neurosis, un Batman que no es un héroe a prueba de fallas. Piensa un Batman con 50 años que se ve obligado a regresar a pesar de
que no le da el físico, no le da la psiquis, que está medio roto en una ciudad gótica de repente atravesada, una ciudad gótica derrotada, un hombre que tiene que volver al ruedo, porque no puede dejar de ser aquello que es, pero sobre todo vuelve porque está obsesionado. Ya no es un héroe inmaculado que se inmola por la justicia, es un héroe atravesado por la modernidad, por la adultez y sobre todo por una intencionalidad de que hay un público adulto que lo lee. Acá Miller no le está hablando al nene de 12 años, de 13 años que lee Batman. Le está hablando al loco que ha crecido leyendo Batman y que quiere seguir leyendo Batman en un código más adulto. Y saca la primera novela de superhéroes, que es El regreso del Caballero Nocturno. Fuera de la continuidad, es un Batman de 50 años que se ve obligado a matar, obsesionado y demás, que va a tener varias continuaciones a lo largo del tiempo, siempre con la misma calidad. Después va a venir, al poquito tiempo, se dan una serie de circunstancias. Sale El regreso del Caballero Nocturno, sale Watchmen, que es la obra definitiva de Alan Moore, y también sale V de Vendetta. Todo en una serie de seguidillas a lo largo de 5 años que se acumulan, que reformulan la narrativa superheroica en clave de literatura, con muchísimo tino, con muchísima densidad narrativa. Si te gustan la literatura, no vayas en desmedro de los cómics, acércate a la novela gráfica. Hay obras que no tienen nada que envidiarle a la mayor literatura de la modernidad. Todos los autores que vos amás y que hoy lees consumieron cómics, consumen cómics, escriben cómics. Alan Moore, Neil Gaiman, absolutamente todos los autores. Yo que sé, pensamos en literatura y hablamos de Borges, hablamos de Cortázar, hablamos de Sábato, hablamos de Bodoc. También hablemos de Oesterheld. Andá y lee El Eternauta. Lean novelas gráficas. El cómic es literatura dibujada. Y si te querés ir a un poco más allá, no te pierdas esta obra. Yo quedé fascinado, tenía también 14, 15 años y vi por primera vez Akira. Vi Akira por primera vez en un canal de cable. Akira son 5 tomos, está editado por Ibrea ahora, por Omnipress, perdón. Es una película que salió en 1989, es un manga, el manga ese que lee tu pibito, ese que lee tu hijo, y que vos no entendés muy bien, ese anime, que esa cosa de consumo popular que lee tu nene y que vos de repente no entras en onda y que no, es literatura. Lean Akira. Akira es una obra de cyberpunk profundamente política que habla de un estado absolutista de experimentación con seres humanos. Es todo lo que la ciencia ficción y el cyberpunk promete en formato de cómic, dibujado como los dioses por Katsumiro Otomo, que es el dios del manga. Así que, bueno, básicamente, estas son nuestras recomendaciones, nuestras experiencias lectoras. Este es nuestro último capítulo como bibliófilos. Ha sido un placer acompañarlos a lo largo de estos 10 capítulos, a lo largo de este 2022. José, ha sido una fiesta, querido. Un placer. Mi hermano, volvemos el año que viene porque Zamora ya nos tiene confirmado que el año que viene volvemos. Dice que no, pero sí vamos a volver. O sea, escúchame, pidan que volvamos porque no sabemos si vamos a volver. Escríbanle a Zamora, súmanse a la comunidad de Group FM, ok, en todas las redes sociales. Métanse en groupfm.com.ar. Vean todo lo que tienen para ofrecer, escríbanle, amenácenlo si quieren que volvamos. Tiene un hijo pequeño, pueden accionar por ahí. Puede ser raptado, puede ser secuestrado. Pídannos porque realmente amenacen. Tiembla nuestra continuidad. Esto no está seguro y No depende de ustedes. Solamente de ustedes, y que ustedes obliguen a Zamora a que nos brinde un espacio nuevamente
el año que viene. Y como es nuestra última emisión, ¿dónde nos van a poder ver y dónde van a conversar con nosotros? En nuestras redes, que la de Fede es @FedeMarcel, que es su personal, y @de Jardines Ajenos en Instagram para seguirlo. Y la mía es @Libros en el Fin del Mundo en Instagram y en YouTube en mi canal, como ya saben. Así que bueno, tenemos todas las redes sociales, sigan a Grupo FM, apoyen esta iniciativa de una radio de características privadas, de características virtuales, multiplataforma, Exacto. en todas las redes sociales que de repente brinda contenido y nos permite a nosotros hacer este podcast. Tengan todos muy buen año, felices Fiestas. Felices Navidades, Hanukkah o por el supuesto. palo que profesen. Queridos, ha sido un placer hablar de literatura con vos, para todos nuestros oyentes, a lo largo de toda Latinoamérica, de todo el mundo hispanohablante. Saludos a todos, los Hasta queremos. el año que viene. Nos vemos. This is the definition of groove. Groove. Sensación intuitiva que surge de patrones rítmicos que ponen en movimiento a los oyentes. Groove. A groove, I jump to the beck and call of a beat that makes me rap, I just snap or react, y'all. Groove. Esto es nuevo, material que prende fuego ciudades, derriten glaciares, alimenta mares para ahogarnos. Para esta cuestión de groove ya me es indispensable. Baby, just sing about the groove. Sing it. Groove. Groove FM. Radio Nativa Online. Radio Nativa Online. Rítmicamente expansiva.